Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Muy feliz día tengan todos ustedes, amigos. Gracias por esta oportunidad maravillosa que me brindan de llegar a sus hogares y a sus corazones y de establecer esta comunicación, esta conversación mañanera llena de elementos para que usted decida con qué se queda, qué desecha y sobre todo que apunte hacia crecer, que es el beneficio de todos. Bien, www.carlofraga.com.be es nuestra página web llena de contenido, llena de artículos, llena de información. Luego tenemos nuestras cuentas Twitter, @fragacarlos, @lavidaeshoytv y nuestro Instagram, @lavidaeshoytv. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí es apasionante, el tema de la incertidumbre. La incertidumbre se vuelve un limbo en el cual realmente entramos somos presa de los miedos, somos presa de los dolores, de las tristezas, además sin poder hacer nada ante ellos, porque evidentemente nos encontramos en un terreno que no conocemos, esa incertidumbre, qué pasará si luego de un diagnóstico que nos da un médico, entramos en ese terreno tan difícil de manejar. Para ello, traigo hoy, para conversar acerca de la incertidumbre, traigo un invitado que es consultor, que es life coach, es decir, coach personal, y que tiene mucha experiencia y que ha desarrollado además muy bien este tema. Él es César Naranjo y está con nosotros hoy. Bienvenido, César. Gracias, Carlos. Un placer. Un placer. Qué Gracias. bueno. César, vamos a empezar a definirle a las personas, por favor, tú que lo haces muy bien, este término de incertidumbre. ¿A qué vamos a llamar incertidumbre durante nuestra conversación? Sí, bueno, sin duda, como dices, un tema fascinante y en naturaleza incierto. Okay. Vamos a distinguir dos conceptos. Primero lo que es la incertidumbre como tal y después lo que es vivir con incertidumbre, porque son dos cosas que pueden parecerse pero están relacionadas. La incertidumbre es manejarnos desde un estado de lo no cierto. Lo opuesto a la incertidumbre es no tener certeza. Okay. Por lo tanto, la certeza es el elemento fundamental y la certeza es lo que nos da a nosotros, implica ese conocimiento perfecto para nosotros poder asumir, interpretar y conocer ciertas cosas que van a pasar. Vivir con incertidumbre es ahora el estado de lo desconocido, que yo no sé qué va a pasar entonces con mi vida en particular, con mi situación, qué es lo que va a ser el destino de mi vida, cuál va a ser el desiderato de todo este camino que yo he recorrido. Entonces una cosa es tener en la falta de conocimiento, de certeza o certidumbre, y la otra cosa es vivir ahora en ese estado de conocimiento que, como bien tú señalabas, produce ansiedad, produce una falta de capacidad para poder decidir y poder actuar. A veces parálisis. Parálisis. Te agarra el pánico y es paralizante. Cuando llegas a un estado crónico, estás en un estado de parálisis, que es lo que queremos evitar en este tipo de situaciones. Ok. Ante las situaciones humanas como eso, llegaste a un médico, te hiciste tus exámenes, se los llevaste al médico y el médico te dice, esto no me gusta. Esto no me gusta, vamos a entrar en otros. ¿Pero por qué, doctor? Bueno, por esto, y te da una explicación que tú... Pero tú sabes que algo está mal. La cara de él te delató que algo está mal y esas horas o ese espacio de tiempo antes de llegar a la próxima consulta se vuelve realmente un viaje terrible. Un vía crucis eterno se convierte. Yo he pasado por eso. Bueno, y conozco la realidad de lo que significa ese estado de incertidumbre. Vamos a distinguir dos cosas que creo que es importante en ese concepto, porque creo que el ejemplo es muy válido. Hay cosas en la vida que nosotros controlamos, Carlos, y hay cosas que no podemos controlar. Estamos absolutamente. Una de las cosas que va a ayudar a mitigar el estado de incertidumbre es dominar las cosas que están a nuestro alcance, a nuestro control. Obviamente, cuando nosotros llegamos en una situación como la que tú planteas, que llegamos ante un médico, ante una realidad que se nos presentó y que se nos puede presentar así como el médico persona. Y que se nos presenta en el día a día. Después vamos a distinguir un poquitico cuántas situaciones se pueden presentar en el día a día. Sin duda lo que encontramos es un profundo desconocimiento porque está primero enmarcado dentro de ese aura de lo que nosotros conocemos como, bueno, será una enfermedad que será mala, mortal, de la que me voy a morir, me voy a morir, se va a acabar mi vida, voy a sufrir, viene el elemento del dolor, viene eso que citabas al principio, que es el término miedo, tener esa ansiedad, y que esa ansiedad puede llevarte inclusive a un deterioro aún mayor de tu estado de vida, claro, a tu estilo de vida. Entonces, una de las cosas que creo que es importante, y esto es válido para cualquier caso de incertidumbre,
es empezar a tener información. Al principio dijimos que la incertidumbre es la falta de certeza, de veracidad, y que está vinculada al conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que está opuesto al conocimiento, Carlos? La información, claro. La ignorancia. Opuesto al conocimiento de ignorancia, Está por la supuesto. ignorancia. Opuesto a la Entonces, desinformación. claro, el conocimiento implica una información que está implícita dentro del concepto de poder conocer las cosas y poder afirmar con cierta capacidad y con cierta propiedad las cosas que tenemos. Pero cuando me muevo al otro extremo, en el extremo radical, ¿qué conseguimos? La total ignorancia. Claro. Entonces, cuando se presenta una situación como esta, que son situaciones desafiantes, lo primero que hay que hacer es minimizar el impacto de incertidumbre. ¿Cómo? Informándote. Atacando la ignorancia a través de informándonos. Ok. Buscar información que nos permita conocer y saber qué es lo que tenemos. Y ahí también hay que tener cuidado. Obviamente. Porque de repente, ante esa información, te dieron un término, te metes en Internet, donde puede haber de todo, porque en Internet hay absolutamente de todo, desde lo más enloquecido hasta lo más cierto. Evidentemente te puedes entrar entonces en otro pánico mayor por la información no válida a través de la cual entraste, ¿no? Particularmente, una de las recomendaciones que yo le daría a toda la audiencia Sí. es entender que la búsqueda de la información certera es importante. Ok. Y la fuente de información fuente. va a ser la más adecuada. La fuente que o sea, tiene si yo que ser tengo adecuada. una situación clínica, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Déjame consultar con un médico que sea el especialista en esto Claro. y voy a buscar los elementos de información, como son los diagnósticos clínicos, los diagnósticos de exámenes que yo me voy a hacer para que me dé una información concreta. Eso es lo que está asociado a lo que se llama el pensamiento cognitivo. Claro. Buscar no lo que está en mi imaginación, en la creencia, sino buscar la veracidad del conocimiento. Muy bien, César Naranjo con nosotros, coach, consultor, además está hablando de la certidumbre y de la incertidumbre, que además, que ahora vamos a hablar también de vivir en incertidumbre, como nos ha tocado vivir en los países que nos toca pasar por estas crisis tan severas como nuestro país. Así que todo eso lo va usted a ser testigo prontico, si usted se me queda ahí, porque vamos a ir a una pausa, pero antes permítanme hablarles de mi bebida favorita, Joven Soy, una bebida de fibra que contiene fibra y tiene proteína de soya, tiene el valor proteico de la soya, tiene el valor de la fibra que además te ayuda mucho al tracto intestinal, te da la sensación de saciedad, vienen dos sabores riquísimos que son vainilla y chocolate y además de eso no contiene azúcar añadida ni contiene lactosa, por lo tanto puede ser un aliado para esos momentos de fatiga, esos momentos de hambre durante el día para que eso no tenga valor calórico. Se llama Joven Soy y está de venta en farmacias, tiendas naturistas y supermercados de todo el país. Y la medicina sistémica está de regreso a través de Tu Médico Gratis, tumedicogratis.com. Al instante, la medicina sistémica se especializa en enfermedades crónicas y degenerativas, como la diabetes, cáncer, cardiopatía, insuficiencia renal, problemas hepáticos, úlceras diabéticas, etc. La medicina sistémica no es un centro de consulta de emergencia, pero sí es lo mejor para manejar las enfermedades del envejecimiento. Medicina efectiva, sin efectos secundarios, a través de tumedicogratis.com, a través rapidito y totalmente gratuito, ya usted sabe. Medicina sistémica. Vamos a una pausa, regresamos enseguida con mucho más. Estás viendo La Vida es Hoy. Arco Iris Laboratorio, un medicamento natural para cada necesidad, nos presenta el rábano yodado. Rábano yodado de Arco Iris no contiene ningún tipo de agroquímicos y es excelente para descongestionar las vías respiratorias superiores. Por lo tanto, todo lo que es rinitis, sinusitis, congestión nasal, tiene una respuesta rápida, efectiva y 100% natural con el rábano yodado, de venta en farmacias, tiendas naturistas de todo el país. Mayor información, www.arcoirisnatural.com. Y hablemos de mi sitio, que es tu sitio, por favor, hablemos de Baraco para que disfrutes un almuerzo, una cena, una merienda, porque a todos estamos allí en la quinta transversal de la avenida San Juan Bosco de Altamira. Es un sitio donde te van a atender como te mereces. En Baraco no existe el mesonero, eso no existe, por Dios. Nosotros tenemos gente que está pendiente de ti porque tú eres el objeto de nuestra atención y de nuestro amor. Por lo tanto, todos nuestros platos son una delicia. La carta de ensalada es espectacular. Eso queda en Altamira y recuerda el platanito horneado que lo abren, le meten queso, lo ponen al horno y tú la alegría, Baraco. Bien,
Vamos a continuar con nuestro invitado de hoy, César Naranjo. Estamos hablando de la incertidumbre y ya estábamos hablando que una de las causas de la incertidumbre o de los núcleos de la incertidumbre tiene que ver con la ignorancia, con la desinformación. Cuando no tenemos información, empezamos a dejar que la imaginación empiece a volar, a crear tamaños que no son, dimensiones que no son, espacios que no son y por supuesto entramos en el pánico, nos paralizamos, etcétera. Es importante saber con quién te vas a informar, de quién te vas a informar, que la fuente sea fidedigna y que de verdad te pueda dar el respaldo de la información, porque si no caes en lo mismo. Ahí te metiste en internet, en una página que no es, y bueno, ahí sí te vas para el fondo del lago. Entonces, eso es importante. Ahora, hablemos un poco de vivir en incertidumbre, porque vamos a tener que ir a un ejemplo muy a la mano, tuya y mía, porque aquí nos ven desde diferentes países, pero bueno, tuya y mía porque vivimos en Venezuela. Venezuela ha sido un país es un país que ha pasado por una situación realmente, o está pasando por una situación realmente difícil, inédita, altamente tortuosa para todos los habitantes de Venezuela, y además que nos sume en una incertidumbre, en una profunda incertidumbre. ¿Cuándo se acabará esto? ¿Cuándo esto tiene remedio? ¿Esto no tiene remedio? ¿Iremos a vivir siempre así? ¿Cómo dejar de vivir en incertidumbre? Bueno, está el gran desafío. Claro. Yo creo que en particular vamos a buscar ampliar el espectro de esta situación de incertidumbre, porque si bien es algo que nos plantea grandes desafíos dentro de lo incierto, también nos plantea la oportunidad de surgir y de crear nuevas alternativas desde la incertidumbre. Ok. Comencemos por algo importante. La incertidumbre no la podemos evitar, Carlos. Ok. O sea, es una realidad que Forma parte de la vida. inminente. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la realidad del venezolano, nosotros tenemos que debatirnos entre las preguntas de nuestra existencia, como es, voy a ser feliz, voy a ser próspero, voy a cumplir mis voy a poder sueños. cumplir mis sueños, voy a poder tener las aspiraciones que tengo, mis anhelos. Esos sueños, esas aspiraciones, ese pensamiento que está en el constante debate de la incertidumbre, se ve afectado en el día a día porque el entorno, la realidad de lo que estamos viviendo particularmente en este momento, hace que nos planteemos esquemas adicionales de incertidumbre. Okay. Pero es que ahora dentro de esto, entonces, ¿hacia dónde vamos? Esta crisis me va a afectar, me está afectando. Voy a ser víctima de la violencia, que es un tema que tú y yo hemos conversado en varias ocasiones. Entonces, nuevamente, una de las cosas que sucede aquí es que entramos en un mundo de extremada polarización y extremada información. Tiene muchísimas variables esto de la incertidumbre. Y hay que entender que somos incapaces de manejar todo eso al mismo tiempo. Okay. Entonces, es importante que nosotros a nivel de salud personal y salud colectiva no nos abrumemos por todo lo que tenemos alrededor, sino que empecemos a tener una serie de filtros y volvemos otra vez al concepto de informarnos. Vamos a ver qué de esas cosas verdaderamente me están afectando y cuáles de esas cosas yo puedo tener un control para poder tomar acciones pertinentes y poder decir, déjame minimizar el efecto de esa tensión externa. Te traduzco, digo, en otro tipo de lenguaje para que la gente nos pueda entender mejor. Es decir, no te conectes con aquello que no puedes cambiar. No te conectes con lo que no puedes cambiar y sobre todo no puedes controlar. Controlar, correcto. Sí. Ok. Sobre lo que no tienes control no te puedes conectar porque implica frustración. Hay una realidad existente. Claro. Ahora, esto implica algo importante, que es la capacidad que tenemos como seres humanos de tener pensamiento creativo. Bueno, esta incertidumbre me da la oportunidad de decir cómo me transformo, qué cosas puedo hacer. Voy a vivir en un estado crónico de incertidumbre. Y es donde entramos en conceptos como son la sociedad de la ignorancia feliz, y pasamos en un estado crónico de normalidad toda nuestra vida. Y es lo que queremos evitar. Okay. O sea, esta incertidumbre puede ser coyuntural y yo me puedo plantear una situación, pero como ser humano la salida no se la debo dar a un tercero, no se la debo añadir a un tercero. Esa responsabilidad está en mí como individuo y en nuestro esquema de colectivo para decir cómo logramos nosotros a través de nuestra creatividad, nuestro conocimiento, nuestra capacidad de desarrollo humano, de salir de esta incertidumbre. No es fácil porque es como yo digo, estamos escalando las cataratas del Niágara con una cuerda y tenemos ese aluvión de agua que nos está cayendo constantemente encima. Qué bueno, entonces, qué interesante. Entonces eso, entiende lo que no puedes controlar, entiende lo que no está en tus manos y a eso es importante saber que está allí, pero no
buscar controlarlo porque ahí es donde viene la frustración. Y caemos, Carlos, en algo similar a lo que decías anteriormente con el caso de buscar la información errada. Ok, Cuando nosotros tenemos ansiedad y queremos buscar información, ¿qué hacemos? Nos volvemos locos por conseguir y sobre todo por creer claro, claro, todo tipo de información Claro. que se nos presenta. claro. Bueno, mira, nosotros tenemos que ser ahí donde viene el pensamiento crítico, Claro. donde viene la duda, que es muy importante, Sí. y lo que es los conceptos de afirmación para yo poder opinar. Si yo creo todo lo que me digo, ¿qué va a pasar? Claro. Mira, realmente vamos a terminar en un estado Colapsamos. de ansiedad Claro. y de poca salud a nivel personal y a nivel colectivo. Y es una de las cosas que está pasando. Entonces vamos a filtrar un poco la información. Obviamente hay una realidad, hay algo que no podemos descartar. Cuando hablábamos de la violencia el otro día, Sí. tú me decías, ¿cómo enfrentamos la violencia? Sí, ¿cómo yo te preguntaba además, cómo sentir que no vamos a ser los próximos en la lista de secuestros, de robo, de asesinato, de cualquiera de estas cosas que suceden a diario, que hoy en día forman parte de la noticia cotidiana? ¿Cómo no sentirnos parte de esa lista y cómo no sentirnos el próximo? Que nos hace, además, nos genera una sensación horrible, ¿no? Bueno, lo primero es que la estadística te está diciendo el nivel de incidencia del evento al cual estás expuesto es extremadamente Claro. alto. Entonces, la primera pregunta es ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia que yo voy a tener? Y Eso me lo vas a contestar al en la regreso. próxima Vamos al entonces, regreso para ver cómo hacemos para no sentirnos dentro de esas listas, porque no solo de violencia y de delincuencia, sino también de las listas de gente que pierde negocios, de gente que pierde cosas, de gente que pierde empleo, de gente que pierde hijos, porque se le van... Es decir, ¿cómo no sentirnos dentro de eso? Así que vamos a ir a una pausa y regresamos con César Naranjo hablando de la incertidumbre, pero antes permítanme hablarles de mi bebida favorita, Joven Soy, una bebida hecha en base a proteína de soya y fibra, porque contiene avena. Cuando contiene la avena te da la fibra, la proteína de soya te da el valor proteico tan importante para los músculos, para todo el cuerpo. Y luego, además, no contiene lactosa, no contiene azúcar añadida, vienen dos agradables sabores, chocolate y vainilla. Y tú la consigues en tiendas naturistas, supermercados, y además en esas merienditas, luego del gimnasio, esas fatigas que te pueden dar a medianoche. Joven Soy es un aliado perfecto. Amigos, y hablemos de la medicina sistémica porque está de regreso a través de Tu Médico Gratis, al instante, por internet, rápidamente. La medicina sistémica se especializa en enfermedades crónicas y degenerativas, tales como diabetes, cáncer, cardiopatía, insuficiencia renal, problemas hepáticos, úlceras diabéticas, etc. La medicina sistémica no es un centro de consulta de emergencia, sí es lo mejor para manejar las enfermedades del envejecimiento. Así que medicina efectiva sin efectos secundarios a través de tumedicogratis.com. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Estás viendo La Vida. Estás viendo La Vida es Hoy. Amigos, hablemos de Arcoíris Laboratorio, un medicamento natural para cada necesidad. Nos presenta rábano yodado. Rábano yodado es un jarabe de agradable sabor en base al rábano con yodo. ¿Y para qué sirve? Para descongestionar todas las vías superiores, las vías respiratorias superiores. Así que rinitis, sinusitis, congestión, tienen realmente, pero realmente un efecto rápido, efectivo y 100% natural. No contiene ningún tipo de agroquímico. Esa es la garantía que les da Arcoíris, de venta en farmacia, tiendas naturistas de todo el país, www.arcoirisnatural.com. Y hablemos de mi sitio, que es tu sitio. Hablemos de Baraco en Altamira, quinta transversal de la avenida San Juan Bosco de Altamira, para que te comas el rack, ese rack de costillitas de cochino, que la meten al horno con salsa barbecue y cuando sale te dan hasta unos guantes para que disfrutes, para que no te tengas ningún problema y te vas comiendo aquello que se deshace en la boca, así, y el huesito te queda peladito. Eso sucede en Baraco, con una carta de ensaladas maravillosas, los envoltines de berenjena, los postres. Pide, por favor, tu pay de limón, Baraco en Altamira. Muy bien. César Naranjo hablando de la incertidumbre. Ok, y quedamos entonces, César,
conversando, ¿cómo hacemos para no sentirnos parte de esa lista de víctimas en cualquiera de las circunstancias, de que perdí el trabajo, de que secuestraron, de que me secuestraron? ¿Cómo hacemos para no entrar en eso? Bueno, lo primero es no darle el control a esa gente, Ok. a ese agente, Agente. no a esa gente. Agente, Agente, es muy correcto. importante, sí. Porque sí, señalamos en el segmento anterior que esto aplica no solo para el elemento de violencia, sino hay agentes externos que van a conspirar contra mi desarrollo. Cada vez que yo ejerzo un plan o hago un desarrollo de planificar algo, el universo va a conspirar contra ese plan que yo estoy haciendo Claro. y no necesariamente el resultado que voy a tener es el que yo concebí inicialmente. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es tomar primero un elevado grado de conciencia. La incertidumbre nos permite a nosotros algo maravilloso, que es un cambio de sensibilidad en el estado de conciencia que tenemos como ser humano y en consecuencia en el estado colectivo. Cuando nosotros entramos en ese estado de conciencia, y esto no significa estar sumisos a esto no significa yo esconderme, pero sí significa, en el caso de la violencia, tomar una serie de previsiones importantes, porque gran parte de los incidentes de violencia ocurren por descuido, no del victimario, sino de la víctima como claro, tal. claro. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es minimizar esos elementos. Y volvemos a lo que hablábamos anteriormente, en cuáles son las herramientas de control interno que yo puedo tener para yo poder dominar y minimizar los efectos de ese entorno que puede ser muchas veces tan conspirativo ante las acciones que yo quiero hacer en algún momento en mi vida. Qué bueno, qué interesante. Qué bueno, porque ese caminar es como un permanente caminar sobre cáscaras de huevo, ¿no? Y es un sentir que hay una indefensión permanente dentro de nosotros. Y yo creo, como tú dices, que todo lo que esté muy, digámoslo así, muy débil afuera tiene que empezar, la tarea es reforzarlo adentro, ¿no? Ahí es donde está la evolución de nosotros como individuos, Claro. como sociedad, es lo que tenemos que aspirar. Y nuevamente quiero resaltar esto. Pueden haber situaciones en nuestra vida que tenemos que enfrentarlas por cierto tiempo, pero Claro. cuando eso se convierte en un elemento crónico, ya estamos entonces en patologías que empiezan a ser nocivas para la salud colectiva, nocivas para nosotros como sociedad, y entramos en lo que el primer concepto que manejamos, que es en esa parálisis que nos dice, bueno, ¿hacia dónde vamos? Ahí es donde tiene que venir el dinamismo, tiene que venir esa... Y son las grandes oportunidades que nos ofrece la incertidumbre, Claro. de aprender, de crecer, de manejar el elemento sorpresa y de tener uno de los atributos más importantes que se llama el coraje verdadero. Sí. Cuando nosotros desafiamos, y el desafío humilde, Sí, sí, no sí, es, sí, no sí. es la No arrogante, no sí. arrogante, no es la confrontación porque, mira, yo soy más que tú o Sí, tengo, sí, sí, sí. sino ese coraje que surge dentro de nosotros como seres humanos para decir, yo quiero cambiar, yo me merezco aspirar, yo deseo libertad, yo deseo paz, amor, deseo una cantidad de cosas que cada uno elegirá en base a su albedrío, a la elección que tenga bien escoger en su vida. Qué bueno, qué importante. Así que ya saben que la incertidumbre, que además forma parte de lo humano, que forma parte de la vida, es un factor. Primero, que lo que creo que nos ha ayudado este programa, primero es a reconocerla, a llamarla. Yo creo que uno reconoce las cosas cuando las puede llamar por su nombre. Es más, uno es dueño de ellas cuando uno puede llamarlas por su nombre. Y una de las cosas que quisimos hacer en este programa, gracias a César, es llamarla por su nombre. Eso que me pasa en ese limbo ante cualquier situación se llama incertidumbre y tiene en la certeza, llámese en la información, su posibilidad de reducirse a la mínima expresión. No tenerle miedo, Exacto. conocerla, dominarla, controlarla, y con eso vamos a tener una vida muchísimo más próspera y mucho más sana. Eso. Y saber qué cosas en mi vida yo controlo, qué cosas no controlo, para saber entonces dónde puedo conectarme y dónde no me puedo conectar. Tú no te puedes conectar con lo que no puedes controlar, porque evidentemente también ahí va a haber una frustración muy grande. ¿Cómo tú te controlas? ¿Cómo tú puedes controlar? ¿Cómo tú puedes controlar la inseguridad? No la puedes controlar. No te puedes conectar con ella. Lo que tienes es que buscar cómo yo puedo minimizar la posibilidad de que la violencia o la inseguridad me atrape. Y es ahí cuando hay un ser racional que está alerta, sin estar paranoico, cuando empezamos de verdad a generarnos un bajo perfil, porque no es el momento de exhibir, de manejarse en altos perfiles.
y es ahí donde realmente le damos inclusive un aporte a la sociedad. Inclusive algo importante, Carlos, que tiene que ver con un concepto de expectativas. Okay. Porque cada vez que establecemos una expectativa y la expectativa se enfrenta con la realidad es lo que es, vamos a estar claros, no lo podemos modificar. ¿Qué sucede, Carlos, cada vez que enfrentamos esa realidad? Viene innegablemente la decepción. Claro, absolutamente. Entonces, y la frustración. La frustración, que es consecuencia de esa Claro, decepción. la decepción nos deja frustrados y ante la frustración realmente no sabemos cómo actuar. Así que yo creo que este ha sido un gran tema, creo que es un tema muy recurrente en todos los seres humanos. Venezuela lo está viviendo, el mundo. Yo creo que el mundo está viviendo mucha incertidumbre, ¿no? Todo lo que está pasando en Europa es Carlos, aterrador. Es un excelente ejemplo del conocimiento, lo que acaba de surgir en un proceso que por naturaleza se observa con un alto grado de democracia, que es ir a un referéndum. Claro. Y mira lo que el colectivo puede cambiar el rumbo, no solo de una nación, sino de todo el esquema del planeta, a través de una decisión basada quizás en poca información, desconocimiento y ese miedo a la incertidumbre. Porque gran parte de lo que pasó en Inglaterra es producto del desconocimiento que se tenía y el miedo de enfrentar un futuro incierto. Qué bueno, qué bueno. Gracias, César Naranjo. Por favor, te pido que nos recuerdes tus redes que han salido en pantalla, pero es bueno recordarlas. Redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, @cenaranjocoach, @cenaranjocoach, y el portal www.cenaranjo.com. Cenaranjo.com. Ahí lo tienen. Gracias por haber venido. Gracias, de verdad, Carlos, un placer. Muy agradecido. Amigos, se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. www.carlosfraga.com.be, @fragacarlos, @lavidehoytv y nuestro Instagram, @lavidehoytv. Le brindamos un fuerte aplauso a nuestro invitado del día de hoy. Qué bueno. Y a ustedes, cuídense, por favor, cuídense mucho para que regresen mañana a la misma hora con el mismo cariño de siempre. Gracias.